Sale, vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por que hoy nos permites estar nuevamente aquí, Señor, reunidos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Hoy queremos rogarte por entendimiento, Señor. Queremos suplicarte porque a través de tu palabra podamos cobrar ánimo, Señor, y poner nuestra esperanza y nuestra paciencia en ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Jesús. Amén. Sale, hermanos, vamos a leer capítulo 14. Les dije otra vez 13 y es 14. ¿Alguien me podría ayudar a leer del versículo 1 al 12? Entonces vemos que es el hijo de Herodes el Grande, ¿sale? Herodes el Grande, Herodes quien había mandado a matar a los niños, este es su hijo. Su hijo estaba viviendo, había tomado la mujer de su hermano, de Felipe, y Juan el Bautista constantemente lo estaba como confrontando con eso, ¿no? Es apresado, y por lo que podemos leer aquí, de lo que hablan también muchos historiadores y comentaristas, es que durante el tiempo que Juan el Bautista estuvo en la prisión, Herodes empezó a tomarle cierto afecto y a como abrirse al mensaje de Juan, ¿sale? Por eso aquí nos dice que se entristeció mucho cuando lo iban a matar. Ahora, hoy vamos a estar viendo en este capítulo cómo es que como creyentes podemos llegar a pasar, los que estuvieron aquí el día miércoles que estuvimos hablando acerca de la paciencia y que estuvimos hablando de cómo muchas veces Dios pudiera parecer que retarda su promesa o la contestación de nuestras peticiones, hoy vamos a estar hablando de algo muy similar. Quiero que primero notemos lo siguiente. Juan el Bautista había estado como conviviendo con Herodes. Herodes estaba abierto al mensaje, se había entristecido de que lo tenía que matar, pero ¿lo mató o no lo mató? ¿Por qué? ¿Mandé? Realmente ni siquiera la promesa, era la presión detrás de esa promesa, porque ni siquiera le había prometido voy a matar a Juan el Bautista. Él dijo algo y estando en la fiesta, el alcohol, los invitados, la presión, se dejó seducir por el baile de su hijastra o hija, no sé qué sería si era su hija o no, pero a pesar de que él le gustaban las cosas o le estaban empezando a gustar las cosas de Dios, mira, le caía bien a Juan el Bautista, el medio por el cual estaba rodeado lo presionó para seguir en el camino que él estaba. Y esto me gustaría que lo pudiéramos considerar. Posiblemente, como estuvimos leyendo también la parábola de la semana pasada, estamos siendo expuestos a la palabra, nos está gustando, pero mientras no salgamos, mientras no dejemos aquello que nos está seduciendo, tentando, pues bueno, vamos a seguir la misma condición. Ahora, llegamos al versículo 12. ¿Alguien podría leer el 12 y el 13? ¿Qué fue lo que le dijeron a Jesús? Que Juan había muerto. ¿Quién le estaba diciendo eso a Jesús? ¿Pero los discípulos de quién? Ok, sí están despiertos. ¿Por qué le dijeron a Jesús? Era su primo, había una relación familiar. Ahora, aparte de la relación familiar, nosotros estuvimos hablando, y bueno, ya lo hemos leído, no solamente de la relación familiar, sino ministerial. Juan era el que iba a preparar el camino para Jesús. Juan era muy importante en este plan que Dios tenía para presentar a Jesús, ¿sí o no? Ok. ¿Juan era malo? ¿Era malo seguir a Juan? Ok, qué bueno que lo veamos. Entonces, vemos a un grupo de discípulos entristecidos porque su maestro había sido asesinado. ¿Y qué es lo que pasó cuando su maestro es asesinado? ¿A dónde o a quién tuvieron que acudir? A Jesús. Ok. Hay muchas ocasiones, hermanos, en las que Dios usa a personas, circunstancias, situaciones muy buenas, pero que ese no es el final, o ese no es Jesús. Dios puede utilizar un ministerio, puede utilizar una iglesia, puede utilizar un grupo de creyentes, pero quiero que notemos que, y te pongas a reflexionar en tu vida, que llega el momento en el que Dios tiene a veces que quitarlo o hacerlo a un lado, porque ese no es Jesús.
sirvió para acercarte, sirvió para conocer el mensaje, pero ese no es Jesús. Y tiene que hacerlo a un lado para que tú te acerques a Jesús. Y entonces estés finalmente con la persona que necesitas estar. Es exactamente como cuando empezamos Mateo, esta imagen de la estrella. La estrella no era el fin, la estrella era un medio para traerlos a Jesús. Ahora, ellos estando tristes, estando como en, pues sí, sufrimiento, depresión, como lo quieras decir, ¿a quién acudieron? Esta es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que el día de hoy anotar. Si tú estás pasando algún momento de dificultad, tienes alguna necesidad, triste, depresión, ¿a quién tienes que acudir? Y lo sabemos. ¿Quién no sabía esto? ¿Quién, así como que no manches, me acaba de descubrir algo nuevo el pastor? No sabía que tenía que acudir a Jesús. Digo, todos lo sabemos. Pero ¿qué es lo que a veces llega a pasar? Digo, lo he hablado con algunos de ustedes en la consejería. Cuando me vienen a platicar problemas, a veces les digo, ¿y qué te ha dicho Dios acerca de esto? Bueno, es que no, la verdad, pues, no me ha dicho nada porque no ha orado, ¿no? Muchos acudimos a platicarle nuestros problemas a hermanos, al pastor, algunos a psicólogos, terapeutas cristianos, lo cual no necesariamente está mal, pero la primera persona que debe de enterarse, y no porque no lo sepa, pero con quien deberías de acercarte a platicar tus problemas, tus circunstancias, es Dios. Ahora, Jesús escucha también las malas noticias. ¿Y qué hace Jesús? ¿Para qué? Sabemos que era orar, pero iba a llevar su duelo. Necesitaba un momento solo. Entonces Jesús se aparta a un lugar desierto. Pero ¿qué sucedió cuando se apartó de ese lugar desierto? La gente lo siguió. Había una necesidad. ¿Eran pocas personas? ¿Cuántas eran? Muchas, ¿no? Digo, obviamente porque sabemos la historia que sigue, que es la alimentación de los 5,000, y sabemos que no fueron 5,000 exactamente, sino pudieron haber sido más de 8,000, no sabemos, muchas personas. Sabemos que muchas personas se acercaron. Entonces quiero que notemos aquí lo siguiente. Los discípulos de Juan estaban tristes e hicieron lo correcto. Fueron a Jesús. Jesús estaba triste y lo que hizo fue buscar al Padre. Entonces, nuevamente, ¿tienes alguna necesidad? La primera persona con la que debes de acudir es Cristo Jesús. Pero nos vamos a encontrar con algo aquí, que en el camino a veces de buscar, encontrar como, no sé, entender qué es lo que está pasando en nuestra vida, descansar de algún problema, poder meditar, entender la situación que estamos atravesando, nos vamos a dar cuenta que el mundo no para y que hay personas que tienen necesidad de nosotros. ¿Quiénes de los que están aquí, padres, tuvieron COVID con hijos latosos? Quieres, como decía, no disfrutar tu enfermedad y estar ahí tirado, pero no se puede. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen necesidad y encontramos este conflicto entre mis problemas, mis necesidades, mi dolor, mi depresión, mi ansiedad, mi estrés, lo que quieras, pero en ese camino encuentras que hay personas que requieren y que necesitan de ti. Notemos lo siguiente. Versículo 14, ¿lo puede leer alguien? He descubierto yo que esta combinación es perfecta para cuando tenemos ansiedad, depresión, estrés, conflictos. Paso número 1, acude a Cristo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Vacía toda tu ansiedad sobre él. Paso número 2, sirve a otros. ¿Por qué? Porque el dolor, la ansiedad, es una forma que también el enemigo llega a usar para que te enfoques únicamente en ti, en tu dolor, en tus problemas, en lo que tú sientes, en lo que tú estás pasando. Pero quiero que notes que lo que sucedió, vamos a llamar el dolor que Jesús está experimentando, lo puso, y bueno, a nosotros nos pone en una condición de corazón en la que podemos ver las necesidades de los demás. Cuando tú pasas enfermedad, es hasta ese momento en el que puedes entender perfectamente a los que pasan enfermedad. Cuando estás en un hospital, puedes entender a los que están en un hospital. Cuando pasas depresión, entiendes a los que pasan depresión. Y entonces Dios puede poner compasión en tu corazón. A veces
y ahorita vamos a hablar de eso, necesitamos ser atravesados por esas circunstancias. ¿Para qué? Para que haya compasión en nuestra vida. Entonces, ¿tienes dolor? Acércate a Cristo. Paso número 2, sirve a los demás. Y eso te ayuda a desenfocarte de ti y a enfocarte en los demás. Ahora, dice Jesús que tuvo compasión. Hemos hablado de esta palabra. Describe un vuelco en las entrañas, esa sensación de que todo se nos revuelve por dolor hacia los demás. Y dice, y tuvo compasión de ellos, ¿y qué? Y los sanó. Entonces, Dios, Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, sanó a estas personas. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. ¿Los discípulos tenían que comer? Se volvieron a equivocar como en el Oriente. ¿Sí tenían que comer o no? ¿Quiénes no tenían que comer? La gente. ¿Ellos tenían su problema resuelto? Pues sí. Entonces básicamente le están diciendo a Jesús, es que mira, tenemos aquí comida, pero se nos hace mala onda ponernos a comer y ellos no tienen que comer. Diles que se vayan para que podamos comer en paz. ¿Quiénes de ustedes, papás, han comido un dulce a escondidas de sus hijos? Era básicamente eso. Ellos tenían su problema resuelto, pero no tenían para los demás. Jesús había experimentado en el versículo anterior, ¿qué? Compasión. ¿Los discípulos tenían compasión por las personas? ¿Sí o no? Por lo menos aquí, no. Ellos tenían su problema resuelto. Ellos tenían comida, los demás no. Entonces se acercan a Jesús y hacen ver que ya querían comer. Ya que se vayan a comer. Lo sabemos. ¿Cuántas personas describe? Que era alrededor de 5,000, puros hombres. No tenían el dinero para comprar. Y si lo tuvieran, no tenían dónde comprar. Y si encontraran dónde comprar, ninguna tienda de la época, ni de nuestra época, tiene capacidad para surtir 5,000 panes en media hora. No se puede. Era imposible. Pero ellos tenían su problema resuelto. Ese no es mi problema. ¿Para qué no traen de comer? Yo tengo el problema resuelto. Jesucristo, ¿qué les dice? No tienen necesidad de irse. Denles de comer. Entonces, Jesús estaba tratando de hacer el problema de la multitud el problema de los discípulos. Eso es la compasión. Cuando puedes ver el problema de los demás y hacerlo propio y buscar una forma de solucionarlo. Los discípulos no lo estaban experimentando. Entonces, vemos aquí algo que hace Jesús y que me gustaría que pudiéramos ver la forma en la que se ordenan estas palabras. Les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes. No tenemos. Jesús les dice, tráiganlo. Entonces, por un instante, por unos cuantos minutos, los dejó en la misma condición. ¿Cuántos panes tenían? Ya no tienen nada, ya los tengo yo. Y ustedes también ahora están en la misma condición. También tienen hambre. Y no tienen para comer porque ya los tengo yo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mandó a la gente a recostarse en la hierba, tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos a los cielos, ¿qué hizo primero? ¿Y después qué? Y después les dio los panes a los discípulos. Antes, ¿se acuerdan de la historia de Gedeón? Cuando Dios lo manda a la guerra, ¿se acuerdan que tenían que llevar? Unas teas o unas lámparas. Pero para que la luz pudiera brillar, ¿qué tuvieron que hacer primero? Romper las teas. ¿Recuerdan a María cuando trajo el perfume a Jesús? Antes de que ese perfume pudiera llenar la habitación de la fragancia, ¿qué tenía que pasar con el alabastro? ¿Qué es lo que pasó con el cuerpo de Cristo? Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Es partido. Y como creyentes, antes de poder ser bendición para los demás, necesitamos ser rotos. Los discípulos iban a continuar el ministerio después de Jesucristo, pero no era posible que hubiera un grupo de personas con mucho conocimiento, pero sin compasión. Eso no funcionaba, eso no servía. Y tristemente, el día de hoy hay muchas personas, muchos creyentes con una gran cantidad de conocimiento, pero con cero compasión por las personas. Pueden ver el problema de los demás y decir, pues ya escucharon la palabra, ya que se vayan a su casa.
Y Jesús quería cambiar esto en la vida de estos discípulos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que tomar momentáneamente lo que ellos tenían para ponerlos en la misma condición de los demás. Y entonces que pudieran experimentar hambre y cómo Dios les daba de comer. Y hay momentos en los que nos tiene que llevar por la misma circunstancia, para que podamos nosotros, si tenemos el mensaje de paz, poder acompañarlo con compasión por las personas. Entonces, los bendice, como a nosotros nos ha bendecido, como dice la palabra, con grandes bendiciones espirituales, pero después parte el pan, como nosotros a veces necesitamos ser quebrantados y después entregados y poder ser bendición para los demás. Ahora, los discípulos de Juan estaban ahí y se acercaban a Cristo. Cristo tenía dolor y sirvió a las personas. Y ahora los discípulos tenían que experimentar esta misma parte. El versículo 20 y 21, ¿lo puede leer alguien, por favor? Los discípulos fueron dejados sin comer, pero aún así, por un momento les quitaron lo que les pertenecía. Y tenemos que como recordar que de esto se trata, morir a nosotros mismos. Es una renuncia voluntaria a nuestros derechos, con el propósito de que otros puedan ser bendecidos. Todos tenemos problemas, todos tenemos dolor. Y mientras nos enfoquemos en Él, pues vamos a seguir hablando, respirando, caminando en Él. Pero si somos capaces de seguir el ejemplo de Cristo y experimentar esta compasión y utilizar eso que nos ha pasado para bendecir a otros, podemos ser bendición para otros. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos entraron en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. ¿Quién los hizo entrar? ¿A dónde los hizo entrar? ¿Para qué? Para que fueran al otro lado. Lo hicieron, despedía a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, ¿Jesús dónde estaba? Y los discípulos, ellos estaban en la barca, estaban en el mar de Galilea. Si recuerdas de el capítulo pasado en el que estaban en una circunstancia similar, dijimos que el mar de Galilea tenía un ancho aproximado de 13 kilómetros, el cual podía recorrerse de orilla a orilla en un periodo de tiempo de 2 a 3 horas, más o menos. Ahora, esta escena de la alimentación de los 5,000 dice que empezó a anochecer, más o menos anochece entre 6 y 7 de la tarde. Punto que tardaron 4 horas en comer y repartir la comida. Entonces podríamos decir que alrededor de las 10 de la noche los estaba mandando al otro lado. Puede ser horas más, horas menos. El chiste es que llegan las 4 de la mañana y ellos siguen remando y batallando en contra de la corriente de algo que pudieron haber recorrido fácilmente en 2 o 3 horas. Tenían un buen rato remando. Ellos estaban obedeciendo a Dios, a Jesús, ¿sí? ¿Estaban en pecado? Pues bueno, ahí no sabemos su corazón, pero por lo menos en esto, ahí andaban, estaban bien. Podemos ver en la palabra tormentas que son producto de pecado. Por ejemplo, Jonás. Jonás es metido en una barca y está en medio de una tormenta. ¿Por qué? Porque trató de huir y desobedecer a Dios. Pero en el caso de los discípulos, ellos no estaban desobedeciendo a Jesús. ¿Quién los puso en la tormenta? ¿Y Jesús dónde estaba? ¿Y qué estaba haciendo? Por la información que tenemos de los otros evangelios, estaba orando por ellos, estaba viéndolos a ellos, pero aún así los estaba dejando remar. Tenían alrededor de 6 horas remando. Ahora dice que seguían remando. Estando ahí, en medio, ¿cómo vino Jesús a ellos? Y se asustaron. ¿Y qué dijeron que era? Ponte en el lugar de ellos. Estás a las 4 de la mañana, en medio del mar, y ves a alguien caminando, ¿qué pensarías que es? O sea, no, digo, aquel que diga, no, pues es que yo creo que sería Dios, o sea, no sé, no te imaginas cualquier otra cosa. Estaban cansados, tenían un buen rato, porque dice que estaban remando. Ahora, Jesús primero los deja un tiempo ahí, no espera a lo mejor que haya día y que lo puedan ver, sino en medio de la oscuridad,
viene de una manera rara caminando, y lo primero que les dice, ¿qué es? Tened ánimo, ¿qué significa? Sigan remando, no se cansen, échenle ganas. O sea, no les dijo, oigan ya, descansen, no, síganle. Y después se presenta, por cierto, soy Jesús, soy yo. Primero tengan ánimo, sigan haciendo eso, no se cansen, y le dice, soy yo. Y después, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué crees que Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, haz que yo vaya? ¿Crees que como que en ese momento dijo, siempre había querido caminar sobre las aguas, esta es mi oportunidad? ¿Por qué? Bueno, no tanto porque dudaba, porque si dudaba, no se hubiera aventado a las aguas. Estaba cansado de remar, ya no quería seguir en el bote. ¿Y cuántas veces cuando hay problemas, cuando hay circunstancias, has estado en esa condición de decir, Dios, ya no quiero estar en esto? Tengo 10 años con necesidad económica, ya, quiero ir contigo, haz algo. Tengo 5 años con este problema, tengo tanto tiempo con esto, haz algo ya. Y esa era la condición de Pedro. Pedro había estado remando durante todo el tiempo y ya estaba cansado no solamente de esa condición, sino pues estos mugrosos que no me ayudan y no saben ni remar para llegar al otro lado. Y a veces no solamente te cansa la situación, sino con los que estás en la situación. Y ya no quería estar ahí. Y le dice, si eres tú, di que vaya yo contigo, y mira, nos vamos caminando hasta el otro lado y ahí los dejamos. Y Jesús le dice, ven, y lo pone en una situación aún mucho más compleja, porque ahora no tiene nada más la seguridad de la barca, tiene que caminar. Y al principio empieza a caminar bien. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál fue el problema de Pedro? Pero el miedo fue más bien el resultado. El problema fue que, vamos a leer, pero al ver, ese es el problema, el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces tenía sus ojos en Jesús, pero empezó a ver las circunstancias. Y eso fue lo que le produjo miedo. Ya no importaba si Jesús, o sea, ese momento de valor inicial que muchos tenemos de yo voy a seguir a Jesús, cuando ves las circunstancias y el poco control que tiene sobre ellas, le produjo miedo. Algo de lo que les había dicho. Sigan remando, tengan ánimo, soy yo aquí con ustedes y no tengan miedo. Tuvo miedo y empezó a hundirse. Al momento Jesús extendió la mano y se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿a dónde regresa Jesús a Pedro? Al mismo lugar de donde quiso salir. Lo regresó a la barca. La diferencia, y quiero que lo notemos, es, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Alguien puede leer del 34 al 36? Entonces, vemos a los discípulos de Juan, personas que estaban buscando a Jesús, pero Jesús no resucitó a su maestro. Vemos a los discípulos de Jesús que estaban buscando seguir y servir a Jesús, y Jesús les quitó su alimento. Vemos a los discípulos de Jesús que obedecieron a Jesús, y Jesús los atravesó en una tormenta. Pero por otra parte vemos a estas personas de la región de Genezaret, que sabemos por capítulos pasados que no eran las personas más fieles con la ley de Dios ni nada, sino que estaban medio apartados de todo. Pero cuando le reconocieron, se acercaron y Jesús los sanó. Y no solamente los sanó, sino que algunos nada más con el hecho de tocar su ropa eran sanos, como la mujer de flujo de sangre. Entonces, pudiéramos pensar que para algunos era bastante complicado, pero para otros era tan fácil. Es más, ya ni siquiera necesitaban que Jesús orara. Se acercaban, tocaban el borde de su manto y ya con eso. Y podríamos decir esto como que no, a mí ya no me checa o ya no me convence del todo. Ahora, ¿qué onda con esta cosa del borde de su manto, el borde del manto de Jesús, ¿no? Que en muchos lugares o muchas personas lo han hecho un tanto así como medio místico, medio raro este asunto. Ahora, si nosotros leemos el libro de Números, les da
una parte de la orden, la ley, que a la orilla de su ropa, de su manto, iban a poner estas franjas color azul y unas como pompones también de color azul, y eso tendría como utilidad recordar las promesas de Dios, y el color azul era un color que simbolizaba la eternidad, el cielo, el estar en la presencia de Dios. Entonces, esta parte de la ropa tenía como recordatorio la eternidad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que todos los que tocaban el borde de su manto eran sanos. Y entonces nos diríamos, entonces si yo tocara el borde de su manto, como dice la canción, sería sano. Y quiero que nos pongamos a pensar en lo siguiente. Son situaciones que Dios utiliza para traernos hacia Él. Hay muchas cosas buenas, como lo era Juan el Bautista. Hermanos, lugares, pastores, familia que nos acercaron, pero que Dios tiene que hacer momentáneamente a un lado para apuntar directamente a Él. Son estas como estrellas como de Jerusalén que usaba para guiarnos hacia el Salvador. Hay momentos en los que seremos atravesados por ansiedad, depresión, problemas, pero ¿qué tenemos que hacer? Acércate a Jesús. Y segundo, como les decía a sus discípulos, ten buen ánimo, no pares de remar, sigue avanzando. Va a haber viento y marea en contra, pero Jesucristo está intercediendo a la diestra del Padre por ti. Él está constantemente al pendiente de ti. ¿Qué es lo que pasa? Que los discípulos, seguramente dijeron, Jesús, ¿cuándo vas a presentarse? ¿Cuándo va a hacer algo? Pero cuando se presenta se asustan, porque no esperaban que Jesús se presentara de esa forma. Y a veces pasa esto, que tenemos, desde estos acontecimientos a la fecha, cerca de 2000 años de historia, y las personas y los creyentes siguen incomodándose y tratando de meter a Cristo en una caja, que Él actúe en el tiempo que ellos quieren y que actúe de la manera que nosotros entendemos y queriendo. Pero a Jesús le gusta caminar sobre las aguas. A Jesús le gusta aparecerse en momentos, en formas inesperadas, para retar nuestra fe, para animarnos a salir de esa barca y caminar sobre lugares donde únicamente Dios podría caminar, para que nuestra fe sea aumentada y que al mismo tiempo nos demos cuenta que si no ponemos los ojos en Él, vamos a hundir nuevamente. Y si llegamos a hundir, también sepamos que Él no nos desprecia y Él está siempre pronto para darnos la mano y volvernos a decir, te falta, chavo, hombre de poca fe, y nos vuelve a alzar. Y eso es lo que hace con Pedro. Ahora, Él utiliza todas estas circunstancias para poder desarrollar en nosotros compasión, la misma compasión que tuvo por nosotros, que ahora la podemos dar hacia los demás. Y aquí están sus discípulos siendo preparados para algo que iba a venir en unos años, cuando su maestro también les fuera quitado, pero que ahora ellos, quienes inicialmente querían destruir y arrasar pueblos enteros, que no les interesaba a los demás si comían o no comían, ahora puedan dar su vida por los demás. Y hermanos, todas estas experiencias, todas estas vivencias a través de las cuales como creyentes somos atravesados, primera cosa y muy importante, nunca estamos solos. Él siempre está con nosotros. Y cada una de ellas, ahora en Cristo, tienen propósito y pueden traer mucho fruto. Pero es necesario que estas vasijas de barro sean quebrantadas primero, para después ser de bendición, para que el aroma de nuestro servicio pueda llenar la habitación, para que la luz de Cristo pueda brillar sobre los demás y para que el cuerpo partido y entregado de nuestro Señor, atravesado, pueda ser presentado a los que lo necesitan. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias te damos por esta palabra que pudimos leer. Queremos rogarte, queremos suplicarte por todos aquellos de nuestros hermanos que han estado atravesando circunstancias difíciles. Padre, ayúdanos a poder encontrar ese balance, esa actitud tan necesaria de poder tener tiempos a solas para poder buscar tu consolación, pero también
no olvidar el trabajo que está puesto delante de nosotros, que estas circunstancias a través de las cuales somos pasados no endurezcan nuestro corazón, sino puedan sensibilizarlo al dolor de los demás, que podamos también entender que nuestra meta no está aquí, que esta es únicamente una carrera por la cual necesitamos atravesar y que necesitamos continuar con buen ánimo, esforzándonos en tu gracia, sabiendo que estás con nosotros y dejando el temor a un lado. Padre, te rogamos que podamos ser fortalecidos, Señor. Y quiero rogarte por aquellos que, como Pedro, están siendo pasados por momentos en los que tuvieran que caminar en situaciones que parecen tan profundas como el mar. Que sus ojos puedan permanecer en ti, Señor, que puedan ser fortalecidos por ti y que su fe pueda ser aumentada, Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra y te rogamos que nos ayudes a continuar caminando. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.